Muy buenos días a todos y todas. Es un placer para mí hablar hoy aquí. No voy a decir que, por razones obvias, no voy a decir que agradezco a los organizadores por haberme invitado, puesto que estamos entre los organizadores, pero sí quiero agradecer muy especialmente a los compañeros del Instituto O'Neill de Georgetown por haber coorganizado este evento con nosotros y también por estar aquí discutiendo sobre el tema de la regulación del etiquetado y frontal de advertencia por exceso de nutrientes críticos en alimentos ultraprocesados y las cuestiones probatorias y también aquellas de responsabilidad civil que tienen que ver con el caso. Parece un ejemplo paradigmático de un área que merece todavía un tratamiento mucho mayor del que la doctrina le ha dado, que presenta problemas claramente multidisciplinares o al menos de aproximación de distintas disciplinas y que necesita, por tanto, una mayor atención en un punto muy importante, especialmente para la salud de todos los ciudadanos. Esa aproximación multidisciplinar se evidencia ya también en mi ponencia. Está la regulación basada en la evidencia y el control de racionalidad del etiquetado frontal de advertencia de exceso de nutrientes críticos en alimentos ultraprocesados. Evidentemente, quien conozca mi trayectoria académica y de investigación sabrá que el tema del etiquetado frontal de alimentos y los problemas de salud vinculados a la alimentación y en particular los alimentos ultraprocesados no son mi especialidad. Por tanto, sobre esos aspectos específicamente técnicos relativos a los alimentos yo no diré prácticamente nada en mi ponencia. En cambio, centraré mi ponencia en un aspecto relativo, digamos, en una aproximación que tiene que ver precisamente con este aspecto multidisciplinar. Por un lado, la aproximación desde la racionalidad legislativa de la regulación que se puede hacer sobre estos aspectos y por otro lado, y el control de constitucionalidad también vinculado a esto, y por otro lado también algunos aspectos probatorios que me parecen absolutamente relevantes. Y aquí, en cambio, sí creo que algo al menos puedo aportar o voy a intentar hacerlo. Para presentarlo me voy a centrar en un caso que está en realidad todavía sub iudice, pendiente de resolución en Colombia y respecto del que tuve la oportunidad de intervenir como amicus curiae durante el año pasado, en 2021. Presentaré mínimamente el caso a los efectos de la discusión, pero lo que me interesará especialmente son las cuestiones más bien conceptuales, más bien teóricas implicadas en esa discusión. Bien, pues el caso fue iniciado con una acción popular instada por una asociación de padres y madres, la Corporación Colombiana de Padres y Madres, Paz, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contra el Ministerio de Salud y otras autoridades colombianas, a la par que contra también, si no recuerdo mal, dos grandes empresas de alimentación. La actora planteó 15 pretensiones sobre aspectos diversos en el proceso, algunas contra todos los demandados, otras respecto de algunos de ellos, o al menos con implicaciones distintas respecto de cada uno de ellos, pero me centraré solo en aquella relativa al deber de regular el etiquetado frontal de alimentos, que es solo una parte. Había otra parte vinculada a temas de publicidad engañosa, a temas de falta de control administrativo y por tanto del Ejecutivo de esa publicidad engañosa, etcétera, etcétera. Sobre estos asuntos no diré nada en mi ponencia. El Ministerio de Salud, que es uno de los demandados y respecto del que voy a focalizar mi intervención, admitió la pretensión formulada por la actora de regular el etiquetado mediante el sistema de advertencia visual de alta o excesiva presencia de nutrientes críticos, en particular de exceso de azúcares, de sodio y de grasas saturadas en los alimentos,
Quedó, por tanto, en disputa no si se debía o no regular la materia, no si se debía imponer o no una forma de algún tipo de advertencia en el etiquetado de los alimentos respecto de la presencia excesiva de esos nutrientes críticos, sino la forma del sello de advertencia y el mensaje escrito que ese sello debía contener. A los efectos, este es el caso, este es el planteamiento del problema, este es lo que está en disputa en ese caso. A los efectos de contextualizar normativamente la disputa, creo que son relevantes algunas disposiciones legislativas, constitucionales y hasta reglamentarias colombianas. Para empezar por las constitucionales, el artículo 44 de la Constitución colombiana de 1991 establece que son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física y la salud. Me centro aquí en los niños porque recuerden que la Actora era la Corporación Colombiana de Padres y Madres, Red Papás. Esto es, centraban la atención en los efectos para la salud de los niños, niñas y adolescentes de ese consumo excesivo de ciertos tipos de alimentos sin la advertencia evidentemente adecuada de que ese consumo excesivo pudiera ser dañino para su salud. Por tanto, aunque esos alimentos y el efecto además del etiquetado frontal pueden tener efectos dañinos o un efecto preventivo positivo por cuanto respecta al etiquetado frontal, pueden tener efectos, respecto de toda la población. En el proceso se centra específicamente en la protección de niños, niñas y adolescentes, y por eso ese artículo 44 es claramente de aplicación aquí. El artículo 78, también de la Constitución, establece que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Finalmente, también de la misma Constitución, el artículo 88 prevé el derecho a la acción popular en protección de la salubridad pública. Importante a los efectos precisamente de la legitimación activa en este proceso, puesto que la Corporación Colombiana de Padres y Madres ejerce precisamente en el proceso la acción popular, alegando que estamos ante un asunto de salubridad pública. Por su parte, bastante más tarde, recordemos la Constitución colombiana es del 91, en el 2009, el artículo 10 de la ley 1355 reitera el deber de los productores de entregar información nutricional y ordena al Ministerio de Salud que lleve a cabo la reglamentación en la materia. Estamos 18 años después de la Constitución, hasta ahí la obligación constitucional prevista por el artículo 78 no se había desarrollado, no se había cumplido por parte del legislativo, y esto es satisfecho 18 años después, en el 2009. Pero del 2009, donde se establece la obligación, esa orden al Ministerio para que lleve a cabo la reglamentación del etiquetado frontal, de la información nutricional que se debe aportar con todos los productos, llegamos al 2021 sin esa reglamentación. Por tanto, con un claro incumplimiento desde el 91, sea durante 18 años por parte del legislador y después, posteriormente, durante otros 12 años por parte del Ejecutivo. Esto dio lugar a que en el inicio del procedimiento por parte de la Actora lo que se reclame sea precisamente, lo que se pretenda sea precisamente que se cumpla con esa obligación legal y constitucional y se pase y se regule por parte del Ministerio el etiquetado frontal. Efectivamente, el reconocimiento por parte del Ministerio de la necesidad y de la conveniencia jurídica de regular esa materia no es algo voluntario por parte del Ministerio, sino, como hemos visto, algo previsto constitucional y legalmente. Pero posteriormente,
el 16 de junio del 21, mediante la resolución 810 del Ministerio de Educación, se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano. Como les decía, esa reglamentación no fue emitida antes del inicio del procedimiento, sino más bien prácticamente al final del procedimiento, cuando el procedimiento casi estaba ya visto para sentencia, casi finalizado. Por tanto, en ese momento el Ministerio cumple con su obligación de regular la materia y en algún sentido pudiera decirse que deja sin efecto, deja sin objeto el procedimiento judicial iniciado. Y este es precisamente el punto que quiero discutir hoy. El punto crucial de mi intervención de hoy, de esta ponencia, es exactamente qué cuenta como protección de los derechos y cumplimiento del deber constitucional de regular una materia. La simple regulación, el hecho de que esa materia haya sido objeto de regulación, o debemos requerir algunas exigencias adicionales respecto al cómo, respecto a algunos requisitos que debe cumplir esa regulación para que se entienda que efectivamente, sustantivamente, es una regulación que cumple con la exigencia de proteger los derechos, y en este caso el derecho a la salud y el derecho a la salubridad pública de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, a los efectos del caso, pero el planteamiento, como digo, es teórico general. ¿Qué permite decir que se ha satisfecho la obligación de regular una determinada materia con el objetivo de cumplir ciertos requisitos? Y esta va a ser una pregunta relativa a la racionalidad legislativa. Y es, por tanto, el primer punto en el que me voy a centrar, aquel relativo al control de la racionalidad legislativa. Eso tiene un impacto importante para el caso porque, evidentemente, apunta precisamente a la cuestión acerca de si la mera regulación por parte del Ministerio deja sin objeto al proceso, o hay todavía un objeto para el proceso a determinar por el Tribunal Administrativo en términos de si se ha cumplido o no se ha cumplido materialmente con esa obligación de regular para proteger los derechos fundamentales a la salud y a la salubridad pública, o bien la regulación cumple simplemente una mera exigencia formal, pero no los requerimientos sustanciales que permitirían entender que es una regulación que satisfaga los requisitos constitucionales y legales previstos. El cumplimiento de la obligación de regular una materia no se produce, en mi opinión, por el mero hecho de emitir normas al respecto. Solo el emitir normas al respecto no permitiría decir que se ha cumplido con esa obligación, porque está por determinar todavía si esas normas son efectivas, si esas normas son adecuadas para proteger los derechos para el objetivo constitucional previsto. Por ello, estas normas deben ser racionales de acuerdo con el objetivo constitucionalmente perseguido. Y es aquí precisamente donde entra el punto de control de la racionalidad legislativa. En este caso, si las normas han establecido los medios adecuados para la protección del derecho a la información de los consumidores y de los derechos de salud y salubridad pública, en este caso de los niños, niñas y adolescentes. Y esto nos sitúa precisamente en el campo de la racionalidad teleológica. Manuel Atienza, en el inicio de los años 90, escribió un artículo muy importante acerca de la racionalidad legislativa, en el que distinguía 5 ámbitos o 5 aspectos o 5 caras de la racionalidad legislativa. La racionalidad teleológica era una de ellas, la racionalidad formal, la racionalidad pragmática, la racionalidad ética, etcétera, etcétera. Me voy a centrar únicamente en la racionalidad teleológica.
Y la racionalidad teleológica, por su parte, puede ser dividida en tres grandes niveles, en niveles distintos que deben ser a su vez objeto de atención y de control en su caso. El primero de ellos atiene a si los medios escogidos en la regulación de que se trate conducen o no al resultado social esperado de manera inmediata o mediata. Es el nivel más básico de la racionalidad teleológica. Si no son medios adecuados para la finalidad, entonces evidentemente no se puede entender que esa regulación tenga por objeto o cumpla con la exigencia de proteger unos derechos, porque la regulación establecería mecanismos inadecuados para la protección de esos derechos. Si la cumple, en cambio, si es capaz mediata o inmediatamente de proteger esos derechos, pasaríamos al segundo nivel. En este controlaríamos que la opción regulatoria elegida, esto es, los mecanismos establecidos por el legislador, o en este caso por el Ejecutivo en su reglamento, es la que tiene mejores perspectivas de efectividad en la protección del derecho. Si lo hace más que otras alternativas, si lo hace mejor que otras alternativas, o si lo hace más probablemente, consigue el objetivo más probablemente que otras alternativas. Aquí, por tanto, ya estaríamos en una cuestión gradual, ya no es categórica, ya no es si cumple o no cumple, si permite alcanzar los objetivos mediata o inmediatamente que nos habíamos propuesto, sino si es la alternativa que más los cumple, la alternativa que mejor los cumple o la alternativa que más probablemente permite cumplirlos. 1 y 2, estos dos primeros niveles, son dimensiones de la denominada legislación basada en la evidencia, precisamente porque es en la evidencia, en este caso en la evidencia técnica y científica, que es a través de la evidencia, que vamos a poder precisamente determinar si los medios son adecuados para el objetivo o si lo son mejor y más probablemente que otros medios posibles, que otras opciones regulatorias posibles. Por tanto, nos situará la cuestión en un ámbito netamente probatorio, es decir, evaluando cuál es la evidencia, cuáles las pruebas disponibles de que esa regulación elegida permite alcanzar los objetivos perseguidos, o en qué medida los permite alcanzar más, mejor y más probablemente. El tercero de los niveles exige tener en cuenta no solo los efectos sobre los bienes perseguidos o el objetivo constitucionalmente perseguido, sino también los efectos colaterales que esa regulación pudiera tener respecto de otros bienes. Y ahí habrá que atender a las potenciales consecuencias predecibles para esos otros bienes. Imaginemos, por ejemplo, respecto de la economía nacional, respecto del impacto en el empleo, etcétera, etcétera. Cuestiones de discriminación por razón de clase social, por razón de género, por cualquier otra razón, etcétera, etcétera. Es decir, ya no atendiendo al problema específico, en este caso, de la protección de la salud y la seguridad pública de los niños, niñas y adolescentes, sino quizás de la población en general, quizás atendiendo otros derechos, los efectos sobre la economía, etcétera, etcétera, porque una regulación pudiera ser incluso la mejor regulación de la materia en la medida en que permite cumplir mejor, más y más probablemente los objetivos perseguidos respecto de la salud, pero a la vez tener importantes impactos colaterales respecto de otros ámbitos o de otros derechos. Entonces, no necesariamente sería complexivamente la mejor regulación. La mejor regulación de la materia, entonces, sería aquella que cumpliera mejor los objetivos previstos, en este caso respecto de la salud, pero a la vez con menos impacto colateral respecto de otros bienes socialmente o jurídicamente protegidos. Como les decía, los dos primeros niveles de la racionalidad legislativa nos sitúan ante una discusión que se ubica claramente en el ámbito probatorio. Esto es, vamos a tener que evaluar las pruebas científicas
disponibles a los efectos de determinar si la regulación realizada, en este caso por el Ministerio de Salud, es una regulación adecuada a los efectos de los objetivos constitucionalmente establecidos. El Ministerio de Salud colombiano eligió regular el etiquetado frontal mediante círculos de advertencia con el mensaje alto en grasas saturadas, sodio o azúcares. Los demandantes, en cambio, pretendían un etiquetado mediante octágonos negros y el mensaje exceso de grasas saturadas, sodio y azúcares. En este punto, el debate se transforma, como les decía, en una cuestión de pruebas. ¿Qué pruebas tenemos de la idoneidad de la regulación elegida por el Ministerio para proteger la salud? ¿Es la más idónea para ello? ¿Con qué estándar de prueba deberíamos decidir esta cuestión? Igual, por tanto, no solo es una cuestión de qué pruebas tenemos, sino una vez determinamos qué pruebas tenemos pro y contra cada una de las regulaciones posibles, alternativas regulatorias posibles, a los efectos de decidir si las pruebas a favor, por ejemplo, de una determinada hipótesis regulatoria son suficientes o no suficientes para considerar que esa regulación satisface las exigencias de la racionalidad legislativa, tendremos que preguntarnos también con qué estándar de prueba tenemos que regular, tenemos que decidir la cuestión. Los estándares de prueba, como se sabe, son reglas que establecen cuál es el umbral de suficiencia probatoria. Es decir, a partir de qué nivel de corroboración de una determinada hipótesis, teniendo en cuenta las pruebas disponibles, vamos a poder considerar que esa corroboración es suficiente para dar por probada la hipótesis en cuestión. Aquí me parece que la respuesta tiene que ver, evidentemente, como siempre en el caso de los estándares de prueba, con los respectivos riesgos de error y la gravedad de los riesgos de error de las decisiones, digamos, de las decisiones de condena y de las decisiones de absolución, o de los falsos positivos y falsos negativos, si se quiere. En particular, y para lo que afecta al caso, si la pretensión de si diéramos la razón al Ministerio, esto es, consideráramos que hay evidencia suficiente para apoyar la hipótesis del Ministerio de que la regulación mediante el etiquetado, mediante círculos y con el mensaje alto en, voy a centrar sobre todo en el aspecto de las formas, en todo caso del etiquetado, es decir, si son círculos, octágonos, etc. Pongamos entonces, si las pruebas, si la decisión fuera favorable al Ministerio en términos de que la regulación mediante círculos con el mensaje alto en es adecuada, es la más adecuada y por tanto es racional desde el punto de vista teleológico, y esa decisión, digo, favorable al Ministerio fuera errada desde el punto de vista probatorio, ¿cuáles serían los bienes afectados por ese error y con qué gravedad serían afectados esos bienes? Y a su vez preguntarnos lo mismo respecto a la decisión alternativa. Esto es, una decisión favorable a la actora, exigiendo por tanto del Ministerio una regulación mediante octágonos, esto es, anulando por tanto la decisión reglamentaria, la regulación reglamentaria realizada por el Ejecutivo colombiano y estableciendo la necesidad de hacerla de otro modo que se considera más apropiado desde el punto de vista de las pruebas disponibles. Si esa decisión fuera errada también, si una decisión favorable a la actora fuera errada también, ¿cuáles serían los efectos respecto del bien jurídico protegido, del bien jurídico afectado y con qué gravedad se vería afectado? Si nos atendemos simplemente a la pretensión, decía inicialmente en mi intervención que había 15 pretensiones por parte del actor y estas afectan a distintos bienes y afectan también a distintos actores, a distintos demandados en este caso. Si nos atendemos a esta pretensión acerca de la regulación del etiquetado, en mi opinión, el bien jurídico afectado tanto por una decisión estimatoria de la pretensión del actor
como por una pretensión desestimatoria de la pretensión de la actora, siempre sería el mismo. El bien jurídico afectado siempre sería la salud y la salubridad de los ciudadanos colombianos o de las personas que puedan comprar, ciudadanos o no, productos alimenticios en Colombia, y en particular, y por lo que afecta a este proceso, de los niños, niñas y adolescentes que viven en Colombia. El bien afectado, por tanto, siempre es el mismo. Y el grado de afectación parecería que también es el mismo. Esto es, si la decisión es favorable al Ministerio y es cerrada, va a haber una menor protección de la salud de los ciudadanos con efectos sobre la obesidad, sobre la esperanza de vida, etcétera, etcétera, de todos estos ciudadanos. Si en cambio la decisión es favorable a la actora e impone, por ejemplo, el etiquetado mediante octágonos, y esa decisión fuera errada, el efecto sería exactamente el mismo. Es decir, hay una equivalencia de los bienes afectados y de la gravedad con la que son afectados, tanto de una decisión errónea positiva como de una decisión errónea negativa respecto de la prueba. Si esto es así, cuando estamos ante situaciones de equivalencia de bienes afectados, cuando el riesgo de error y la importancia de la gravedad del error es la misma para las dos decisiones, en teoría de la prueba se suele decir que corresponde aplicar un estándar de la preponderancia de la prueba, que si lo pusiéramos en números sería, bueno, pues decida usted en favor de aquella hipótesis que sea la más probable, que superase el 50% de probabilidad de ser acertada. Aquella hipótesis más probable deberá ser considerada aprobada, porque eso es lo que nos garantiza que más probablemente acertemos con la decisión, no habiendo ningún bien o ningún resultado que resulte especialmente protegido respecto del otro. Es decir, de una decisión favorable a una parte o decisión favorable a la parte contraria. No es claro exactamente qué requiere el estándar de la preponderancia de la prueba, y hay algunos debates importantísimos en teoría de la prueba al respecto. Yo me he pronunciado sobre ellos en mi último libro, pero no voy a entrar aquí en el detalle de la cuestión porque nos llevaría demasiado lejos. Antes de presentar las pruebas disponibles en el caso, conviene tomar en cuenta dos precauciones de la máxima importancia. La primera de ellas, que a los efectos de valorar las pruebas disponibles, habrá que poner atención también a los posibles conflictos de interés en los que hayan podido incurrir los autores de los estudios que después son tomados como pruebas. En el ámbito alimentario no es extraño que en algunas ocasiones se produzcan estudios que son, digamos, interesados de parte porque han sido financiados o encargados directamente por alguna de las partes implicadas, en particular por la industria alimenticia. Esos estudios, muchas veces no dirigidos específicamente a un ámbito probatorio judicial, sino simplemente a los efectos de producir un efecto en las decisiones de los consumidores, un efecto que se busca a través del reporte mediático de esos estudios, etc. Pues digo, esos estudios no es que no tengan valor, desde luego, pero al menos hay que ponerles, digamos, el signo de admiración, de precaución, respecto de la valoración de su fiabilidad, dado el interés específico que está en la base de su financiación y de su elaboración. En segundo lugar, hay que prestar mucha atención también, y esta es una segunda precaución, al carácter contextual de las pruebas sobre el comportamiento de los consumidores. Aquí estamos intentando escudriñar cuál es el efecto que una regulación u otra pueda producir respecto de las decisiones de los consumidores de comprar ciertos productos y consumirlos. Y por tanto, ese efecto en las decisiones de los consumidores
puede ser, es claramente contextual, y puede ser que una determinada regulación tenga un efecto en un momento histórico y no lo tenga en otro momento histórico, o que lo tenga en un país y no lo tenga tanto en otro país. Por tanto, cuando vamos a tomar en cuenta los estudios y las evidencias disponibles respecto del impacto de unas regulaciones u otras, habrá que estar también muy atento a no extrapolar los efectos positivos o negativos que una determinada regulación pueda producir respecto de, digamos, en un determinado país, extrapolarla a otro país o a otra sociedad o a otro momento histórico. Por lo tanto, esta será una segunda precaución que habrá que tomar. En el sistema internacional, en la experiencia internacional, hay distintos etiquetados alimenticios de advertencia que ya han sido también en estas jornadas expuestos en diversas ocasiones. Aquí en esta diapositiva pueden ver algunos de ellos. Sistemas de advertencia mediante semáforo, por ejemplo, sistemas de advertencia mediante información nutricional de las componentes de cada tipo de alimento por X cantidad de ese alimento, o sistemas de advertencia mediante, por ejemplo, como vemos al fondo, mediante octágonos, la típica señal de stop, octágonos normalmente negros, respecto de digamos, advirtiendo de la presencia de un exceso de nutrientes críticos en esos alimentos. Este último, el de los octágonos, ha sido explorado por por algunos países latinoamericanos, empezando por Chile, continuando por México, y ha dado lugar también, veremos después algunas de estas experiencias, y ha dado lugar también, por tanto, a información científica, evidencia científica acerca del impacto de esas regulaciones. En cambio, el sistema basado en los colores del semáforo es una experiencia más típicamente europea, que ha dado lugar a información también al respecto, pero que en general estimo de menor impacto en la conducta de los ciudadanos, porque es menos comprensible respecto de otras opciones. En todo caso, si vamos al caso específicamente, valga la redundancia, que nos afecta en esta charla de hoy, es decir, al caso colombiano y al que se planteaba entre las pretensiones de la Corporación de Padres y Madres, Red Papás, y el Ministerio de Salud colombiano, como les decía, la pretensión de la actora es que fuera regulado que se regulara mediante la imposición del deber por parte de los productores de alimentos de situar rombos negros con el mensaje exceso en los distintos nutrientes críticos, mientras que en cambio el Ministerio propuso primero sellos redondos, luego rectangulares y finalmente volvió a los redondos. La pretensión de Red Papás, de los sellos octagonales, sigue las regulaciones, las experiencias regulatorias ya establecidas, ya en vigor, por países como Chile, México, Perú y Uruguay, por lo que hace al ámbito latinoamericano. Mientras que, como veremos, la regulación realizada por el Ministerio de Salud es en este sentido totalmente novedosa, porque no hay experiencias previas de una regulación de esta materia, en este sentido, con estas formas. Pues bien, ¿cuál es la evidencia disponible? ¿Cuál es la prueba disponible respecto de cada una de ellas? Es evidente que no hay ninguna vinculación necesaria entre una figura geométrica u otra y el favorecimiento del consumo de productos saludables por parte de la población. Por tanto, estamos ante un ámbito puramente contingente y al que habrá que deberá ser sometido a estudios
básicamente sociológicos de comportamiento de los consumidores a partir de ciertas señales de advertencia. Esos estudios sociológicos podrán ser, digamos, sobre regulaciones dadas, esto es, cuál es el efecto de las regulaciones, o sobre hipótesis de regulación, entonces preguntando mediante encuestas a una representación de ciudadanos cuál es el impacto que esas distintas hipótesis de regulación pudieran tener en su comportamiento. Evidentemente, la fiabilidad de una u otra manera de construir la prueba no es la misma, pero no siempre disponemos de las mejores pruebas, esto es, de aquellas sobre comportamientos ya dados, y a veces tendremos que acudir necesariamente a encuestas acerca de una prospectiva de comportamiento. Como ya fue mencionado entonces, todo depende de la medida en que las personas de una concreta sociedad, en un concreto momento histórico, asocien cada una de las figuras con algo positivo o negativo, o cuán positivo o negativo sean los efectos con los que asocien esas figuras. El círculo tiene en su contra que en ocasiones se utiliza para expresar aspectos positivos, como por ejemplo medallas obtenidas por ese producto. Y eso fue objetado por la actora, por la Corporación de Padres y Madres Red Papás, y fue aceptado por el Ministerio de Salud en un ámbito de conciliación durante el proceso, lo que se denomina la audiencia de cumplimiento, y en ese ámbito de conciliación durante el proceso judicial, por esta razón aceptada por el Ministerio de Salud, se pasó a la propuesta de los rectángulos. Pero esta es simplemente una intuición acerca de cuál podría ser el efecto que la regulación mediante círculos produjera en la población, o la regulación mediante rectángulos produjera en la población, o la regulación mediante octágonos produjera en la población. Y esas intuiciones, esos aspectos meramente de elucubración mental, de experimento mental, de esas elucubraciones mentales debemos pasar a las pruebas. Y en este caso las pruebas siempre serán necesariamente pruebas estadísticas. ¿Cuáles son las pruebas favorables a la propuesta de la actora, esto es, a los octágonos? En primer lugar, cabe mencionar la experiencia previa en países del área cultural y económica latinoamericana, en particular en Chile, que fue el primero de los países, en Perú, en México y en Uruguay. La mayor evidencia disponible la encontramos respecto al caso chileno, que como digo fue el primero de los países. Una evidencia que se muestra tanto en estudios oficiales realizados por el propio gobierno chileno, con instituciones encargadas por el propio gobierno chileno para evaluar la eficacia de la regulación que habían realizado tiempo atrás, como por estudios independientes por parte de grupos de investigación, de universidades, de institutos de investigación en el ámbito alimentario. En particular, puede citarse el informe de evaluación de la implementación de la Ley sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad. Es del año 2018 y está disponible en acceso libre. En ese informe, entre otras muchas cuestiones, se destacan, por ejemplo, los siguientes efectos. Recordemos de la regulación del etiquetado mediante octágonos negros. En el 92,9% de la población comprende el mensaje de los sellos. El 78,3% se ha sentido condicionada en su consumo de alimentos, según encuestas realizadas a la población. Pero adicionalmente, el 25% de las personas han reducido la compra de bebidas azucaradas, o el 36%, o se produce un 36% de reducción en las ventas de cereales de desayuno en un año. Vemos cómo hay alguna evidencia relativa a producida mediante encuestas
entre la población, y otra evidencia respecto propiamente del comportamiento efectivo que esa población ha tomado en sus decisiones de consumo, que supone un 25% de reducción de la compra de bebidas azucaradas o un 36% de reducción de la compra de cereales de desayuno. Similares resultados preliminares se han dado en Uruguay, que fue el siguiente país en introducir esta regulación, y los datos, en cambio, de Perú o de México, a fecha de 2021, eran todavía estimaciones, porque la regulación era demasiado cercana y, por tanto, no se han podido hacer los correspondientes estudios de impacto en el porcentaje o en el volumen de ventas de los distintos productos. Hay estudios que demuestran, en mi aportación al proceso como Amicus Curiae, doy cuenta de esos estudios, que demuestran en esos países el mayor impacto de la advertencia mediante sellos octogonales. Ahora bien, es de esperar que ese mayor impacto que han tenido esta regulación en países como México, como Perú, como Uruguay o como Chile, se pudiera dar también en Colombia. Es decir, porque es trasladable el resultado de esos países a Colombia. Como les decía, estamos ante pruebas que tienen un valor meramente contextual y, por tanto, tenemos que tener también buenas razones, no solo para mostrar que en esos países en los que se ha regulado la materia el impacto se ha producido en un cierto sentido, sino que es esperable que ese mismo impacto se obtuviera, en este caso, en Colombia. Pues bien, hay un estudio estadístico realizado por investigadores de la University of North Carolina, la Universidad Javeriana y la Nacional de Colombia, en una muestra de mayores de 18 años, representativa de la sociedad colombiana por edades, géneros, regiones y educación, que nos da unos resultados que podemos, digamos, resumir en este cuadro que ahora tiene en pantalla. Según el cual, en el estudio se analizaron 4 opciones regulatorias, una que sirve simplemente como grupo de control mediante código de barras, otra mediante círculos con el mensaje alto en, que es el mensaje y la opción regulatoria del Ministerio de Salud colombiano, otra mediante símbolos o sellos octogonales, que es la propuesta del actor en el proceso, y una tercera mediante triángulos. Pues bien, el porcentaje de participantes que seleccionaron cada una de esas opciones como la opción que más y mejor les transmitiría la advertencia respecto del peligro del consumo excesivo de esos alimentos etiquetados mediante estos sellos en su salud, es el siguiente. El 49% consideraron que el etiquetado que más y mejor les transmitiría la advertencia de peligro respecto del consumo excesivo para su salud es el 49% consideraron que el sello octogonal era aquel que mejor y más les transmitiría esa información. El 27% optaría por el símbolo del triángulo, mientras que solo un 21%, la menor, si descontamos la del grupo de control, la menor de las opciones, el menor de los porcentajes, consideraría que aquel que le produce una mayor eficacia en el impacto en sus decisiones de consumo es el de los círculos negros. Fíjense que la diferencia de la opción regulatoria del Ministerio respecto de la opción regulatoria pretendida por la actora es de más del doble, el 21 frente al 49%. Por tanto, parecería que la pretensión de que la regulación del etiquetado frontal se realice mediante sellos octogonales
pretensión que formuló la actora en el proceso y que daría lugar a una impugnación de la racionalidad legislativa del reglamento elaborado por el gobierno colombiano, esa opción, esa pretensión estaría totalmente fundada. Pero ¿cuáles son las pruebas favorables a los rectángulos? Porque aquí hemos visto información acerca que compara círculos y compara círculos con octágonos y con triángulos, pero ya vimos en su momento que el gobierno colombiano aceptó que la regulación mediante círculos podía dar lugar a confusión respecto de elementos positivos de los alimentos y que por ello optó en un primer momento por cambiar esa regulación, esa propuesta en ese momento de regulación y pasar a los rectángulos. Pero claro, esto en el marco de la audiencia de cumplimiento durante el proceso, y los actores dijeron, pero escúcheme, ¿y cuál es la evidencia que tienen ustedes o que nos pueden aportar respecto de la eficacia, respecto de la capacidad de esos sellos de producir los efectos, digamos, en las decisiones de consumo de los consumidores colombianos? Y la respuesta es, como ven en pantalla, un círculo vacío, un conjunto vacío, esto es la ausencia total de evidencia al respecto, porque no ha sido objeto de estudio en ningún estudio internacional, tampoco colombiano, porque no ha sido esa la opción regulatoria en ningún país en el panorama internacional y por tanto no se tiene ninguna información al respecto de la capacidad efectiva de proteger los bienes que la Constitución ordena proteger. Y respecto de los círculos, porque habíamos visto que la primera idea del gobierno era regular mediante círculos, posteriormente en la audiencia de cumplimiento propone cambiar esa regulación y pasarla a rectángulos, pero finalmente cuando se ejecuta, cuando se dicta la resolución reglamentaria del gobierno regulando el etiquetado frontal, vuelve a los círculos, sin, por cierto, ahora dar ningún argumento en apoyo de ese cambio de postura o de por qué lo que antes reconocía que pudiera llegar a ser un mensaje confuso, ahora no lo sería. ¿Cuál es la evidencia disponible? La evidencia favorable a la regulación mediante círculos. Y aquí hay que decir otra vez que estamos ante un conjunto vacío, porque no se dispone de pruebas sobre el impacto de la medida en países cercanos culturalmente, porque ninguno ha adoptado ese tipo de regulación y porque el Ministerio no realizó ni aportó estudio alguno que avalara la racionalidad teleológica de su medida, esto es, su capacidad de impactar en las decisiones de consumo para proteger la salud. No hay, por tanto, ninguna evidencia que apoye la opción regulatoria llevada a cabo por el Ministerio de Salud colombiano a los efectos de proteger la salud y la salubridad, en este caso, de niñas, niños y adolescentes en Colombia. No hay pruebas favorables a los círculos, pero hay pruebas contrarias, hay pruebas en contra o favorables en todo caso a la hipótesis de que no se regule mediante círculos o contrarias a esa opción regulatoria. El estudio de la University of North Carolina, la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia, como hemos visto, muestra una mayor comprensión y un mayor impacto potencial en las decisiones de consumo de los colombianos de la advertencia mediante sello octagonal. Lo que quisiera decir que no es la regulación mediante círculos, no es la que protege más, no es la que protege mejor, no es la que protege más probablemente el bien constitucionalmente impuesto, en este caso la salud y la salubridad. Otro estudio, con una muestra poblacional de distintos países, en este caso anglosajones, Canadá, Estados Unidos, Australia y Reino Unido, mostraría efectos similares. Tienen ahora en pantalla. La pregunta es, ¿cuál es el símbolo
el tipo de etiquetado que impactaría más en sus decisiones de consumo y en este caso en la reducción del consumo de alimentos con exceso de nutrientes críticos. Aquí se usa el símbolo de la lupa con dos versiones, los círculos, en este caso rojos, los triángulos, en este caso negros, y los octágonos, en este caso rojos también. Como les he dicho, me centro en las formas, porque esta era buena parte de la discusión, aunque también hay información disponible, información científica disponible, que mostraría que respecto a los colores, aquel que tiene un mayor impacto es el negro. Pero no estoy abordando el problema aquí de los colores. Pues bien, preguntados en una muestra poblacional en estos 4 países, Canadá, Estados Unidos, Australia y Reino Unido, sus respectivas poblaciones, las respuestas son las siguientes. Un 4,2 opta por una de las modalidades de la lupa, un 8,5 la otra de las modalidades, un 11,9 opta por los círculos, un 22 por los triángulos, un 37,7% por los sellos octagonales, que vuelven a ser las formas que mayor impacto tienen en las decisiones de consumo, ¿no? Fíjense otra vez en proporciones parecidas a las que hemos visto en el estudio colombiano o incluso en este caso algo mayores, porque la diferencia va del 11,9 al 37. Estábamos en algo más del doble en el caso colombiano, aquí estamos prácticamente en algo más del triple de impacto de una opción respecto de la otra. ¿A qué conclusiones podemos llegar a partir de todo este análisis? En primer lugar, no se discute que el etiquetado frontal mediante sellos de advertencia es el mecanismo más efectivo para impactar en los patrones de consumo de los ciudadanos. Evidentemente, esto no quiere decir que deba ser el único, ni que sea conveniente que sea el único. Es conveniente que el etiquetado frontal vaya acompañado de campañas pedagógicas, de campañas de sensibilización, de campañas en medios de comunicación, por tanto, y no solo, también en escuelas, etcétera, etcétera. Pero todo esto son mecanismos de acompañamiento de una decisión previa, que es el etiquetado, para identificar qué alimentos tienen esos excesos de nutrientes críticos y cuáles no los tienen. Las pruebas disponibles muestran con clara preponderancia de la prueba, clara, porque como les decía anteriormente, exactamente cuál es el umbral de suficiencia probatoria que determina esta fórmula del estándar de prueba de la preponderancia, no es precisamente clara. ¿Cuál es el umbral? No se determina con la mayor de las precisiones cuál es ese umbral de exigencia probatoria. Pero en este caso esto no nos produce un especial problema, porque la diferencia entre las pruebas disponibles y el valor probatorio de esas pruebas respecto de una opción y la opción contraria es realmente abrumadora, porque no hay ningún estudio, ni de comportamiento efectivo ni prospectivo, que determine que la forma del etiquetado frontal mediante círculos es más efectivo que la forma mediante el etiquetado frontal mediante octágonos. Y por tanto, no estamos ante una situación, digamos, de similitud o de aproximación de las pruebas disponibles respecto de una opción y respecto de la otra, sino de una clara preponderancia de una de las opciones respecto de la otra. La clara preponderancia de que el sello octagonal es el que es asociado en mayor medida a una señal de peligro y desincentiva más el consumo de alimentos con nutrientes críticos. A partir de aquí, cabe recordar también la obligación impuesta por la Observación General 25 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a todos los países firmantes del tratado, de adoptar mecanismos destinados a poner las políticas, los programas gubernamentales en conformidad con las mejores pruebas científicas disponibles y generalmente aceptadas.
obligación de regular de conformidad con la evidencia disponible a los efectos de cumplir con su obligación, a su vez, de proteger determinados bienes jurídicos, en este caso la obligación constitucional de regular el etiquetado frontal de alimentos a los efectos de proteger el derecho de la salud. Pero el Ministerio ya reguló la materia. Como he dicho, el Ministerio, justo antes de la finalización del proceso, optó por cumplir con su obligación de regular la materia. La cuestión entonces es si deberíamos o no deberíamos tener deferencia al legislador por parte de los tribunales y, por tanto, deferir en él el modo, el método, el mecanismo, en la elección del mecanismo para regular y para proteger ese derecho a la salud, o bien debería, por parte de los tribunales, entrarse al control acerca de la manera en que ha sido regulado. El Gobierno, en este punto, cabe destacar que formalizó con la industria alimenticia colombiana un pacto por el crecimiento y para la generación de empleo del sector de alimentos procesados, en el que se califica el etiquetado frontal como un cuello de botella para el desarrollo de la industria. Esto es el mismo gobierno, no un gobierno anterior de signo político distinto. Este gobierno colombiano que realiza la regulación del etiquetado frontal, anteriormente había llevado a cabo un pacto por el crecimiento y la generación de empleo en el sector de los alimentos procesados, en el cual, de común acuerdo con la industria, califican el etiquetado frontal como un cuello de botella para el desarrollo de la industria y, por tanto, también de la economía y del empleo. Pero además hay que decir que se demoró el cumplimiento de la obligación de regular por parte del Ministerio desde el 2009 hasta el 2021. Desde el 2009 que se le impone legislativamente y el 91 constitucionalmente, no se regula la materia hasta el 21. ¿Y cuándo lo hizo? Cuando lo reguló en el 2021, otorgó un plazo de 18 meses de vacatio legis para la obligación de etiquetar, mientras en cambio en el marco del proceso había reconocido que 6 meses eran suficientes y por tanto no era necesario una vacatio legis mayor de ese tiempo, atendiendo a la importancia del bien jurídico a proteger, esto es la salud. Y cuando lo hizo, cuando lo reguló, no solo impuso esos 18 meses de vacatio legis, sino que usó el círculo como regulación, como modo de etiquetado que había reconocido en el proceso que es un modo de advertencia confuso y que además la prueba disponible muestra que no es la medida idónea para proteger la salud. Siendo así las cosas, parece, y volvamos al punto crucial de inicio para terminar, parece que no basta con que la autoridad legislativa o la autoridad reglamentaria, en este caso, se entienda que cumple con su obligación legal y constitucional de regular una materia con que emita normas al respecto, sino que esas normas deben ser emitidas de la manera que cumpla mejor y más probablemente con el objetivo previsto constitucionalmente. Esto es, que sea un mecanismo idóneo desde el punto de vista de la adecuación medios afines para proteger el bien jurídico que se pretende, que se espera de proteger, valga la redundancia. Si esto es así, entonces no podemos tener una deferencia a un legislador renuente, a un legislador, a una autoridad reglamentaria que se ha resistido todo lo posible a realizar la regulación, que cuando lo ha hecho de la manera más protectora posible para los intereses de la industria alimentaria y que adicionalmente lo ha hecho con el mecanismo, la modalidad de etiquetado frontal que es menos efectiva en su impacto en las decisiones de los consumidores de acuerdo a todos los estudios disponibles. Si exigimos no solo el cumplimiento meramente formal de que se regule una materia, sino que en la regulación específica, la opción regulatoria específica que se adopte sea adecuada de acuerdo con la evidencia para proteger los bienes jurídicos
constitucionalmente protegidos, este tipo de regulación no se debe entender como que satisface esos elementos. Es por eso entonces que no basta con que haya sido regulado, sino que también los tribunales deberían poder entrar, tienen que entrar, en mi opinión, al control de la calidad legislativa, de la racionalidad legislativa, de acuerdo a la evidencia disponible. Y entrando a ese control, en este caso, deberíamos concluir que la regulación realizada por el Ministerio de Salud no es una regulación adecuada para la protección de los bienes constitucionalmente protegidos. Muchísimas gracias.